Y hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. El título, como se puso en WhatsApp, es Lodo portentoso. Así es el título, un poco curioso, ¿verdad? Lodo portentoso. Y vamos a leer este capítulo del versículo 1 al 34. Yo voy a tener la lectura, ustedes me siguen ahí en sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedir, Señor, tu asistencia, tu ayuda en esta hora, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en nuestra vida, abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestro corazón, abriendo, Señor, todo nuestro ser, Señor, para que podamos rendirlo ante ti. Háblanos, Señor, queremos escucharte, queremos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres mostrarnos esta mañana. Quita de nosotros, Señor, cualquier preocupación, quita de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa, Señor, que pueda estar inquietándonos, rondando nuestra mente, que no seas tú, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que la enfermedad es un efecto de la caída del hombre. Antes de que los primeros seres humanos, ¿verdad?, desobedeciesen a Dios, no había tal cosa, no había enfermedad. Gozaban de plena salud, todo era hermoso, todo estaba en armonía, todo había sido creado por Dios de una manera buena y perfecta. Pero cuando estos hombres obedecen a Dios, este hombre y esta mujer, que son los representantes de la humanidad, empieza a deteriorarse todo, ¿okay? Y comienza a haber enfermedades, ¿okay? Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas enfermedades, ¿okay? Lepra, gente paralítica, ciegos, había de todo, ¿okay? Y esto fue motivado a el pecado. Y eso se arraigó en el creer judío, sobre todo, de que si alguien estaba enfermo, era motivado a que había cometido un pecado. ¿Okay? Y hoy en muchas iglesias también muchos cristianos piensan eso, que si tienes una enfermedad, que si te va mal, que todo te sale mal, es porque estás viviendo en pecado. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de discernir esto, porque es sí y no. Sí y no. ¿Okay? A veces el Señor puede permitir en nuestra vida enfermedades para probarnos, para acercarnos más a Él. Y es porque Él lo quiere así. ¿Okay? No es algo que Dios esté haciendo mal, sino, aunque lo veamos mal nosotros, que no quisiéramos pasar por eso, el Señor tiene una razón de permitirlo en nuestra vida. Y nosotros debemos orar y pedir al Señor que tengamos discernimiento en cuanto a eso. Y si estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, bueno, eso es obvio, debemos arrepentirnos, debemos pedir al Señor que nos perdone, y Él va a obrar, ¿okay? Pero en este caso vamos a ver que lo que tenía este hombre, de lo que acabamos de leer, no era en sí motivo por el pecado que él cometió o que cometieron sus padres. Era simplemente para mostrar la gloria, ¿verdad?, el favor y el poder de Jesucristo. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que la sanidad de este ciego no se puede explicar de otra manera sino como un milagro, ¿verdad? Algo que es de Dios solamente el hacerlo.
Entonces vamos a estudiar este pasaje con tres enunciados. El primero es: Jesús realiza un milagro en un hombre ciego. El segundo, el milagro es examinado por los fariseos. Y el tercer punto, el sanado se convierte en un discípulo de Jesús. Entonces, el primero es: Jesús realiza un milagro en un hombre ciego. ¿Dónde sucede este milagro? Bueno, en el último capítulo del 8 sabemos que la gente quería apedrear a Jesús y aún él sale de ese lugar de una manera, podemos decir, milagrosa, porque dice que pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. O sea, algo pasó, ¿verdad? No sabemos exactamente qué, pero él pudo pasar en medio de ellos y salir sin que le hicieran daño. Recuerden que Dios tenía un tiempo para cuando podían capturarlo, porque él mismo se iba a entregar, pero no era ese el momento. Y aún estando ahí en el templo y había mucha gente, él pudo ¿qué? Abrirse paso y salir. Entonces él está ahora fuera del templo, pero está aún en Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque cuando él hace la curación, esta sanidad, él manda al hombre a lavarse en el estanque de Siloé, y eso es Jerusalén. Entonces, esa referencia de ese lugar no se ubica, por lo menos, en la ciudad donde estaba. ¿Okay? Él estaba aún en Jerusalén. Ahora, ¿cuándo sucedió? No lo dice la Biblia. No sabemos si fueron una hora después, al salir del templo se lo consiguió, o si fue al día siguiente, pero fue, ¿verdad?, posterior a lo que sucedió en el capítulo 8, por supuesto. Ahora, el tiempo no es para nosotros importante, sino lo que aconteció. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿ok? Y lo importante en nuestra vida también debemos ver eso. No debemos estar pendientes del tiempo, sino que debemos más bien esperar la ejecución de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque lo hará cuando sea conveniente, ¿verdad? ¿Y cuándo será eso? Cuando Dios lo disponga, porque Él sabe exactamente el momento oportuno, adecuado para esto. Entonces, Jesús va caminando, ¿verdad? Dice el texto ahí en el versículo 1, al pasar Jesús, y de repente, ¿qué? Hay un hombre ahí en ese sendero que está, ¿qué? Sí. Primero, ciego. ¿Cómo supieron sus discípulos que estaba ciego? Dice la Biblia, porque era mendigo y estaba ahí postrado pidiendo. ¿Ok? Pidiendo. Ayúdeme, deme una monedita, deme una limosna. ¿Ok? No sabían que era ciego de nacimiento. Solo sabían que estaba, ¿qué? Ciego. Pero ¿quién sabía que estaba ciego de nacimiento? Jesús. Y parece que él, ¿verdad?, espera algo de sus discípulos, porque ellos empiezan a reaccionar y dicen: maestro. ¿Y por qué ellos hacen esta pregunta? Tal vez, posiblemente, estamos especulando simplemente, pasó alguien y es como que se quedan viendo, así como cuando hay un accidente en algún lugar, que suele hacer la gente, la mayoría de la gente. Se paran, se detienen y empiezan como, a ver, ¿qué pasó aquí? Y empiezan a ver. Da la idea al texto de que al pasar por ahí Jesús se detuvo y empezó ¿a qué? A tener compasión de este hombre. Se detuvo. Él no siguió caminando como, si te vi, si pasé, no te vi, cosas así. ¿Ok? Jesús se detuvo. Y los discípulos le hacen una pregunta. Dice: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero la pregunta es: ¿quién pecó? Y es lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? En la introducción. Para los judíos, ¿verdad?, era normal pensar de que si había una tragedia, si había una enfermedad grave, ¿eso era causa de qué? Del pecado. El pecado originó eso.
Y ya hemos dicho teológicamente que sí, el pecado trajo ¿qué? Toda enfermedad. ¿Okay? Trajo toda esta desgracia en la humanidad, el decaimiento. Y todo va ¿qué? Hacia la destrucción. Todo se va ¿qué? Degenerando, todo se va dañando. No pensamos que se va arreglando, se va ¿qué? Dañando. Esa es la realidad. La atmósfera se va dañando, todo eso científicamente se está comprobando. Las aguas se están ¿qué? Se están contaminando. Cada vez están peor. ¿Ok? Los animales que están en el mar, ¿están qué? Sufriendo. ¿A causa de qué? De tanta contaminación, de tanta basura. Entonces, todo esto es una realidad. Pero, ¿verdad? Estos hombres pensaban que este hombre, porque ya era adulto, ¿y cómo lo sabemos otra vez? Porque el texto nos dice que los padres dicen, ya edad tiene. No es un niñito. O sea, él puede hablar y defenderse él solito. No hace falta que nosotros lo estemos representando aquí, pero simplemente damos fe de que sí, es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Okay? Eso es lo que sabemos, eso es todo lo que vamos a decir. Porque todo lo que digamos de más será usado en nuestra contra. Entonces ellos se quedaban ¿qué? Callados. Porque dice ahí la Biblia que tenía temor de ¿qué? De los judíos, de los fariseos y más de que fueran ¿qué? Excomulgados de la sinagoga. Ellos no querían eso. ¿Okay? Entonces ellos, aunque sí creyeron que Jesús era el Mesías, por lo que Jesús había hecho con su hijo, ellos guardaron ¿qué? Esa fe, pero en bajo perfil. Entonces es interesante que Jesús, primeramente no está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando en el versículo 3 dice, no es que pecó la idea es, no es que no haya pecado, porque la Biblia dice que todo hombre ¿a qué? Ha pecado. Su padre había pecado y él había pecado, era un hombre pecador. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Según se entiende en el contexto, que su ceguera no era causa de un pecado como tal. Porque ¿cuántos de aquí hemos pecado? ¿Cuántos estamos enfermos? ¿O cuántos estamos, verdad, con algo que podemos decir, señalar, eso es a causa de esto que yo hice? No. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, esta enfermedad no es a causa de un pecado específico que él haya cometido y le vino esta desgracia. Pero no quiere decir que no era pecador. O sea, aquí no entendamos que, no, él no pecó. No. La Biblia dice que todo hombre pecó. Pero no es esa la razón por la que él está ciego. ¿Ok? Debemos entenderlo así. Y más para los judíos, ellos sabían que Dios en su amor podía castigar a alguien, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios al que ama, castiga y reprende para que cambie y para que haga lo que es correcto. Entonces ellos también creían eso, que Dios podía dar un castigo de amor, pero nunca de ceguera. Porque ellos dicen, no, el hombre siempre tiene que tener el privilegio de ver la ley, de estudiar la ley, porque cuando él cuida la ley y observa la ley, va a tener ¿qué? Una oportunidad de sanar, de corregir, porque él va a ver en la ley lo que tiene que hacer y va a obedecer. Entonces, el que quede ciego y no observa la ley, ¿eso era qué? Ellos lo veían como un castigo de amor, lo veían como una maldición. O sea, lo que ellos veían, los judíos, sobre este hombre es que estaba maldito. ¿Okay? Había hecho un pecado tan grave que por eso estaba ciego. Esto era la creencia de ese tiempo en el ámbito de la creencia judía. ¿Okay? Entonces sigue diciendo el texto, no es que pecó ni sus padres. ¿Por qué? Porque también se creía que si los padres, los antepasados habían pecado, ¿qué sucedía? La maldición venía ¿sobre quién? Sobre la próxima generación. Eso cambia un poquito cuando uno lee los profetas, pero al principio cuando uno lee el Pentateuco, porque ellos, recuerden, cuando se refiere a la ley, ¿a qué se refiere? Al Pentateuco, a la Torá, a los primeros 5 de la Biblia. Entonces, en Levítico, Deuteronomio, ¿qué aparece? Hay una ley que dice que Dios iba a castigar, ¿verdad?, la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, podían haber pecado los padres, pero ese castigo por esa falta, ese pecado llegaba ¿a qué?
No solo a ellos, llegaba hasta la cuarta generación. Entonces ellos dicen, ¿quién pecó? O sea, él está sufriendo por causa de sus padres. Eso estaba concebido porque ellos cuidaban, ¿qué cosa? La ley. ¿Okay? Si yo hubiera leído un poquito más el profeta de Ezequiel, Jeremías, hubiera cambiado ese pensar, porque la palabra de Dios dice, no, yo solo voy a castigar al injusto. El justo no sufrirá por el injusto. El hijo no sufrirá por los pecados del padre. El padre no sufrirá por los castigos del hijo. ¿Okay? Pero eso ya el Señor lo cambió después. Lo dijo de otra manera. Pero para ellos en la ley estaba así. El castigo podía llegar, ¿qué? Hasta la cuarta generación. Entonces, estas preguntas son válidas, son válidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían en su mente. Esa era la concepción que tenían de las cosas que podían suceder según lo que estaba en la ley. Y fíjense cómo responde el Señor Jesús. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios iba a hacer algo, iba a tener compasión de este ser, iba a hacer una obra portentosa, ¿ok? En él. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces, esto a veces a muchos confunde. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando Jesús dice, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar? ¿Ok? Y se refiere a que mientras tengamos vida, ese es el día. Mientras tengamos vida, debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Porque llegará el día de la muerte. Jesús también, su ministerio fue corto, de 3 años y medio aproximadamente. Y ya después de muerto, esas obras, como un hombre terrenal, no las iba a poder hacer. Entonces tenía que hacerlo mientras ¿qué? Mientras era de día. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos ahí, no debemos buscar otro significado, sino que, entre tanto que el día dura, da referencia ¿qué? A la vida, hasta que uno no muere. Y la noche es cuando ya partimos, cuando nadie puede trabajar, el muerto no puede trabajar, ¿ok? No hay actividad. Por eso dice Eclesiastés que cuando el hombre muere, ¿qué pasa? Su obra acaba. Eso es lo que dice Eclesiastés, su obra acaba. Él ya no puede hacer nada. Ya no puede, si es cristiano, no puede seguir orando, no puede estar intercediendo, no puede estar visitando, ya se acabó. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir aquí. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús vuelve a decir eso, ¿verdad? Soy la luz del mundo. Y esas obras de la luz debo hacer. Y dice que dicho esto, escupió en tierra. Hoy día, ¿cómo lo veríamos eso? Mal, ¿verdad? O sea, está escupiendo. Pero él escupió en tierra y suficiente, ¿verdad? ¿Por qué es suficiente? Porque pudo hacer lodo con eso. Y si usted quiere hacer lodo, que sea con agua, necesita un buen vaso, más o menos. O sea, tal vez no tanto como esto, pero se necesita líquido. ¿Hizo qué? Lodo. ¿Verdad? ¿Y qué hizo con ese lodo que hizo? Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es interesante. ¿Ok? Interesante esto. Porque podemos decir humanamente, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Hacía falta que hiciese lodo? Y sabemos que no. ¿Ok? Que Jesús sana, ¿qué? Dios sana solamente con el poder de su palabra creadora. Recuerda que él solo pronunciaba, como vemos en Génesis, Jesús, ¿qué decía? Sea el sol, y el sol era hecho. Cuando vemos que Jesús está en otro episodio, ¿verdad? Con el siervo del centurión, ¿qué dice el centurión? No bajes a mi casa,
¿Qué diría un doctor hoy día? Si no voy a la casa no voy a saber qué tiene, no sé, no puedo aplicarle el medicamento, no puedo ponerle la inyección, no puedo medir la temperatura, no puedo X. Pero, ¿qué sabía el centurión? Que Jesús tenía poder. Que Jesús tenía poder. Y que no necesitaba nada sino decir la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y que no tienes que hacer otra cosa? Di la palabra y será sano. Gloria a Dios. Eso es fe. Eso es fe. Pero aquí Jesús, aunque puede decir, ciego, abre tus ojos. Él podía haber dicho eso. Pero como el Señor no hace nada inútil, amén, y no hace las cosas por hacerlas ni para ser visto por los demás, sabemos que el Señor tenía ¿qué? Propósito. Porque Él hace como quiere, cuando quiere. ¿Ok? Entonces Él quiso poner en este hombre ¿qué? Lodo en sus ojos. ¿Qué pasa cuando a usted le cae algo en los ojos, le ponen lodo? Aunque usted vea. No, deja de ver. O sea, no tanto la molestia. O sea, si usted viendo, le ponen lodo, le untan así todo el rostro, todo de lodo, ¿qué pasa? No puede ver. No puede ver. O sea, es interesante porque parecía que a esa ceguera que tenía, ¿qué pasa? Le añadió más. ¿Y qué nos da a entender esto? Que a veces aunque estemos mal, pensamos que podemos salir de eso. El Señor dice, no, estás ciego y aún con esto es imposible que tú veas. Así que, ¿qué pido yo de ti? Total rendición, total confianza. Y obediencia, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no solamente le unta el lodo, sino que le da una orden. Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. No sabemos qué tan cerca estaba del estanque, pero ¿a dónde lo mandó? Al estanque. ¿Suena lógico eso? Una persona ciega que no puede ver, ¿cómo va a llegar allá? Vemos un desafío aquí, ¿ok? ¿Pidió este hombre ser sano? El texto no lo dice. ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Si lo traemos al ámbito espiritual, hermanos, ¿cómo nacemos nosotros espiritualmente? Ciegos. La Biblia dice que ciegos. Todos nacemos con ceguera espiritual. Todos, sin excepción. Ciegos. ¿Y quién toma la iniciativa para abrir nuestros ojos? Dios. Gloria a Dios. Él nos llama. Y a veces con un acto de obediencia. Fe más obediencia. Entonces, fíjense, Jesús unta sus ojos, lo manda a lavar al estanque, y este hombre ¿qué? Lo hizo. ¿Ok? Aquí no dice, y no debemos buscar donde no se revela si alguien lo ayudó, si alguien lo llevó, si él fue a tientas, golpeándose aquí, golpeándose allá hasta que llegó, o escuchando el sonido del estanque, pudo llegar hasta allá. Lo cierto es que fue y se lavó. ¿Y qué sucedió? Dice que regresó ¿qué? Viendo. Gloria a Dios. Okay. Cuando uno va a Jesús, ¿cómo regresa? Si uno va en fe y en obediencia. Viendo. Esa ceguera espiritual desaparece. Y podemos contemplar a Jesús. Okay. Podemos contemplar a Jesús. Y dice la palabra de Dios, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjense, era un mendigo, ahí lo dice la palabra de Dios. ¿Okay?
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. ¿Por qué había tanta confusión? Porque no creían en Dios, no sabían. Porque ahora andaba derecho, lo estaban mendigando y dice, wow, usted no puede ser el mismo. Pero está muy parecido, parece el hermano gemelo. ¿Ok? Pero el que dijo, no, sí, soy yo. Soy yo. ¿Y qué causó en esa gente? Sorpresa. Asombro. ¿Cómo sucedió eso? Porque para ese entonces era una enfermedad ¿qué? Incurable. Incurable. No se podía curar a una persona que nacía ¿qué? Ciega. Antes de continuar, yo quiero mencionar algunas cosas que son importantes que tengamos en cuenta sobre el pecado. Este no es el primer milagro que hace Jesús. ¿Se acuerdan del paralítico que estaba en el estanque de Betesda? Lo estudiamos ahí en el capítulo 5. ¿Qué dice Jesús en el versículo 14? Jesús sana a este hombre, ¿verdad? Porque él tenía la esperanza de que al moverse las aguas, alguien lo pudiese llevar a tiempo, o él lanzarse a tiempo, para ser sanado. Pero eso no sucedía. Y pasaron los años, ¿y cuántos años tenía ya esperando? ¿Se acuerdan? 38 años. Pero él tenía que, aún la esperanza de ¿qué? De ser sano, por eso estaba ahí. Pero este hombre que había nacido ciego no tenía ¿qué? Ninguna esperanza. Ninguna. ¿Ok? Sin embargo, Jesús va a actuar. Pero con ese hombre en el estanque de Betesda, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice algo interesante en el versículo 14. Le dice, mira, has sido sanado. ¿Quién te sanó? Yo te sané. Has sido sanado. No peques más, para que no te venga ¿qué? Algo peor. Cuando uno lee eso, ¿qué intuye? Que esa parálisis, que ese pecado había traído en él ¿qué? Esa parálisis, esa enfermedad. Jesús lo sana y le dice, mira, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. ¿Ok? Cuando María, la hermana de Moisés y Aarón, ella se rebeló contra la autoridad de Moisés, bueno, se estaba rebelando contra Dios principalmente, diciendo, ¿qué? ¿Por qué escoges a Moisés y no nos escoges a nosotros? Yo y Aarón también podemos ser líderes eficaces. Pero Dios había querido, ¿qué? Escoger a Moisés. Entonces nos vamos a molestar con Dios porque escoge a uno y a otros no. A veces eso nos molesta. Pero Dios es Dios. Dios es el que escoge, ¿verdad? ¿Y qué pasó con María cuando ella se rebeló? Enfermó. O sea, el pecado trae enfermedad. ¿Y qué vino sobre María? Lepra. Quedó leprosa. ¿Ok? Completamente leprosa. Estaba sana y a causa de su pecado, de su rebelión, se enfermó. ¿Ok? Entonces, ¿el pecado puede traer enfermedad? Sí. ¿Qué dice el salmista? Mientras no confesé mi pecado, ¿qué pasa con mis huesos? Se envejecieron, se sentían secos. Sentía que moría. Pero cuando confesó su pecado y se apartó, volvieron ¿qué? Sus fuerzas, su salud. Entonces es importante esto, ¿verdad? Vigilar cómo estamos. Aún en 1 Corintios 11, cuando nosotros celebramos la cena, leemos lo que Pablo señaló a la iglesia de Corinto y le dice, ¿verdad? En el 11:30, porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿A causa de qué? De pecado. De pecado. ¿Ok?
Nosotros debemos ser cuidadosos, estarnos ¿qué? Siempre evaluando, examinándonos y pedirle al Señor que nos examine también, porque a veces pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. ¿Okay? Por eso, ¿qué decía el salmista? Examíname, oh Dios, examíname tú, porque yo pienso que estoy bien, pero puede que no sea así. ¿Okay? Tal vez mi percepción está mal, no estoy viendo bien, no estoy viendo 20/20. Examíname y ve si en mí hay ¿qué? Camino de perversidad. Muéstrame, ¿para qué hace falta ese examen? Para saber en qué estamos fallando y así confesar ese pecado. Bien, entonces Juan señala aquí, ¿verdad?, que había el obrar de Jesús es efectivo, este hombre es sanado, y vamos a ver qué sigue más adelante. Entonces vamos a pasar, ¿verdad?, al enunciado número 2, que es: el milagro es examinado por los fariseos. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de ¿qué? De reposo. Era día de reposo, ¿ok? Entonces, esto es importante porque ¿a qué le van a dar más peso estos religiosos? A que Jesús quebrantó la ley. No en asombrarse, y maravillarse y alegrarse de que este hombre recibió ¿qué? El favor de Dios. Eso para ellos no era motivo de alegría, sino que estaban ¿qué? Enojados, estaban molestos porque esta obra se había hecho un día sábado. Pero eso es simplemente ¿qué? Una excusa. Porque si lo hubiera hecho el lunes o el domingo, ¿cómo estarían ellos? Igual, enojados. ¿Ok? Igual de enojados. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Ya ahí comenzó el trabajo, no se podía hacer ningún trabajo. O sea, solamente escupir, era como un desafío, ¿verdad? No debes trabajar, pero Jesús ese día que hizo aún lodo. Es como cuando estuviesen construyendo una casa, que tenían que hacer la mezcla para construir su casa. No se podía hacer eso. Y Jesús al escupir, ¿verdad? Y trabajar, ¿verdad? Esa arcilla o esa tierra ahí, ¿qué hizo? Hizo un trabajo. Que le llama mal visto. ¿Ok? Entonces, ya podemos ir más o menos entendiendo el por qué Jesús hace las cosas. ¿Ok? Él estaba desafiando a la hipocresía, a la mentira, a la falta de compasión de los religiosos, de los líderes de la ley. Y dice la palabra de Dios que empezaron ¿a qué? A hacer un examen. A ver, ¿cómo sucedió todo esto? Y empiezan a investigar, ¿verdad? Hay una investigación aquí. Pareciera que fuera una investigación que es policíaca. ¿Se había cometido algún delito? Sí. ¿Quién cometió el delito? Jesús. Perdón, pero como para ellos. Para ellos, Jesús había cometido ¿qué? Un delito. Porque le había quebrantado ¿qué? La ley. Estaba trabajando el día sábado. Eso estaba prohibido. ¿Ok? Estaba prohibido. Ahora, el caminar, el lavarse, el hablar, eso no era prohibido. Por lo menos cierta distancia. Cuando uno lee algunos libros de las costumbres antiguas, había cierto espacio para caminar. No podías por lo menos ir, podías recorrer los Teques, pero no podías ir a Caracas o a Valencia. Porque ya ese trayecto tan largo era ¿qué? Considerado pecado. ¿Okay? Pero todo eso era tradición de ¿qué? De hombres. Entonces, para no repetir lo que ya leímos, vemos que le hacen preguntas y preguntas de cómo fue sanado, y él explica claramente: hubo un hombre, hizo lodo, me untó, me mandó al estanque,
Me lavé y ahora veo. ¿Y qué pasa con estos fariseos en esa investigación? Son incrédulos. No podemos creer que tú alguna vez estuvieses ciego. ¿Verdad? Es como cuando usted está ahí cuando era niño tal vez, o no sabemos si cuando adulto también, alguien entra hacia el cuarto y tú no estás dormido, pero te haces ¿qué? El dormido. Cierra los ojos. Te haces el dormido. Para ellos que podían estar ellos pensando, especulando, que este hombre para pedir dinero se hacía pasar por ciego. ¿Sucede eso hoy día? Usted no ve por las calles gente que usa gafas oscuras y con un bastoncito y se hace pasar por ciego para aprovecharse de pedir limosna. ¿Pero no está ciego? No está ciego. ¿Ok? Aquí, ¿qué dicen ellos? Ellos decían que él no estaba ¿qué? Que no estaba ciego en realidad. Entonces, ¿qué hacen además de eso? Porque no le creen al hombre, llaman a sus padres. Fíjense esta investigación. Están haciendo algo arduo, ¿ok? Llaman a los padres vienen y le preguntan. Versículo 19, perdón. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Esto es algo que ellos no podían entender. Sus padres respondieron y le dijeron, él es nuestro hijo. Y sí, nació ciego. ¿Ok? Le confirman que es así como él lo estaba contando. Pero fíjense cómo ellos agregan algo. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. ¿Ok? No lo saben con certeza, pero saben qué sucedió. ¿Ok? Algo sucedió, algo está ahora diferente. ¿Y qué lo hizo diferente? ¿Cómo lo hizo diferente? No lo sabemos. Es como nosotros, ¿verdad? Pasando de esa ceguera espiritual, de estar ciegos, a tener, ¿verdad? Luz. Que alguien nos pregunte, ¿y cómo fue eso? ¿Qué sentiste? ¿Cómo sucedió? ¿Usted qué diría? No sé. Dios lo hizo. Pero ya no soy el mismo de antes. Antes no podía ver a Cristo, no podía ver las obras de Cristo, no podía creer en Cristo, pero ahora sí puedo. Dios lo ha hecho posible. ¿Ok? Y qué maravilloso que sea así. Porque si hubiera un método, ¿saben qué hace el hombre? Dejan de confiar en que Dios lo haga, sino que ellos quieren copiarlo. ¿Para qué? Para ellos hacerlo y llevarse la gloria. Lo malo es no saber la fórmula. ¿Cómo hizo? Bueno, hay que escupir en el piso, hacer lodo y untar en los ojos de los ciegos. ¿Va a resultar? ¿Va a resultar ese método? Si los médicos hacen eso, bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. No sucede. ¿Ok? Porque no hay una fórmula para eso. Es el poder portentoso de Dios. El título dice lodo portentoso, pero ¿estaba la curación en el lodo? ¿Estaba el poder en el lodo? No, no, para nada. Tampoco estaba en el estanque, sino en el agua. Si nosotros recordamos en el segundo libro de Reyes, con el profeta Elías y Naamán, que era el jefe del ejército asirio, ¿qué pasó? Él estaba leproso, estaba enfermo, pero el rey lo amaba mucho. Y una esclava, ¿verdad?, de los deportados, ¿qué le dijo a la esposa de Naamán? Si Naamán creyese y fuese a visitar al profeta que está ¿verdad?, en la ciudad santa,
él podría, ¿qué? Sanarle. Dice que prepararon todo ese viaje, llegaron a donde estaba Elías, pero Elías ni siquiera sale, manda a su siervo. ¿Y qué le dice a Naamán? El profeta te dice que te vayas al río y te bañes 7 veces allá. ¿Y qué pasó con Naamán? Se molestó. Dice, pero es que, ¿cómo así? Yo me vine pensando en todo el viaje, una escena de cómo podía suceder. Yo pensaba que este hombre tenía poderes. Y yo cuando llegase, él saldría a recibirme porque sabe que soy importante, soy un hombre importante. Y él debería venir a mi encuentro y con ese poder que tiene el profeta de parte de Dios, ¿qué? Me tocaría y yo sanaría. Pero ni siquiera se apareció Elías. Mandó al cielo y dice, vete a bañar al río Jordán. Y dice la Biblia que el qué? Se enojó en gran manera. Casi desistí y dice, pues vamos, no sé para qué vine, qué pérdida de tiempo. Vámonos para casa. Seguiré enfermo. ¿Y qué le dijeron sus siervos que le amaban también? Nada más, ya estás aquí, ya viajamos, estamos cansados. ¿Qué hubieras hecho tú si el profeta te hubiera dicho eso allá en tu casa? ¿No hubieras hecho eso? Y lo convencen. Y cuando va al río Jordán, ¿cómo lo ve? ¡Qué río más feo! Sucio. ¿Por qué no me pude bañar allá en el río cristalino que está allá donde yo vivo? Fíjense, obediencia. ¿Qué es lo que le iba a sanar? El poder de Dios. ¿En base a qué? A la obediencia. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Obediencia. Este ciego fue obediente, fue obediente. ¿Tenía fe? Claro. Porque al tener fe, obedecemos. ¿Ok? Al tener fe, obedecemos. Y esa fe aún no es dada por Dios para creer. Para creerle a Él. ¿Y qué hizo Naamán? Hizo lo que el profeta dijo. ¿Y qué pasó? Fue sano. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Ir al río Jordán y zambullirse allá? No. Entonces cuando la gente dice, para de sufrir en esas iglesias, ¿de dónde han traído las pociones mágicas? De la Tierra Santa. ¿Y en verdad Israel es Tierra Santa? Mucho silencio. No es santa. ¿Por qué? ¿Qué es santo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús es santo? Cuando llegó Moisés a esa montaña, que él ya había estado mucho tiempo por ahí, ¿cuándo se hizo santo? Porque ¿verdad? Jesús le habla a Moisés y le dice, Moisés, saca las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Pero si yo he pasado por todo, cada ratito con las orejas por aquí, para allá, por aquí, para allá, y yo nunca vi un letrero que decía lugar santo. Pero ahora está una zarza ardiendo y Jesús dice, quítate las sandalias porque este es un lugar santo. ¿Cómo se había convertido en un lugar santo? Porque el Señor estaba ahí. ¿Okay? ¿Por qué el templo era llamado un lugar santo? Porque ahí descendía la presencia de Dios. ¿Por qué somos llamados santos a pesar de que hemos sido apartados? Porque el Espíritu Santo, Dios, mora en cada uno de los creyentes. ¿Por qué decimos que esta es la santa palabra de Dios? Porque contiene y es la palabra de Dios. ¿Okay? Por eso se dice la santa escritura, la santa palabra. ¿Okay? ¿Vamos entendiendo un poquito? Ok. Entonces vemos que ellos examinan, pero aún cuando ellos están examinando y todo va a favor de ¿quién? De un milagro, de algo que no pueden explicar humanamente, que da fe de ese obrar de Jesús,
que ellos sabían que eso no podía hacer cualquiera, aunque quieren seguir siendo incrédulos. ¿Okay? Ellos niegan una y otra vez de forma rotunda que ese resultado, aunque es evidente, ellos tratan de ¿qué? De negarlo. ¿Okay? Y es interesante porque llevándonos al plano espiritual, que ir llevando algunas explicaciones prácticas de una vez, hemos dicho que todos nacemos ¿qué? Ciegos, espiritualmente, todos. Los que estamos aquí, si hemos creído en el Señor, ¿qué ha hecho el Señor? Ha hecho un milagro. Nos ha dado ¿qué? La vista. Pero ¿qué hace la gente que está alrededor nuestro? A nosotros venir a Cristo. ¿Saben qué hacen? Empiezan a examinarnos. Pero dice cristiano, vamos a ver cómo se está comportando. Y vamos a ver cómo actúa aquí. Nos examinan. ¿Han notado eso? Nos examinan. A ver si es verdad. Dice cristiano, vamos a ver si es verdad. Y empiezan a examinarnos. ¿Ok? Y algunos dirán, no, ese no es cristiano nada, ese está actuando. Ese es de mentira. A él le gusta vestirse y actuar, pero no es realmente. Pero lo que es genuino, como vimos acá, que Jesús sí hizo ese milagro y este hombre realmente veía, entonces debe ser manifiesto. Cuando nosotros realmente somos cristianos, ¿qué obras debemos reflejar? Las obras de Dios. ¿Qué carácter debemos reflejar? El carácter de Cristo. Cuando la gente nos examina, no nos debe dar ningún, ¿verdad?, inconveniente, ningún temor, ningún miedo. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Ahora, si estamos mintiéndonos nosotros y queremos engañar y aparentar algo que no es, bueno, ciertamente va a haber el dedo señalándonos, este es falso, ¿ok? Es una imitación, no es el original, es falso. Y el tercer enunciado, para terminar por el día de hoy, dice, el sanado se convierte en un discípulo de Jesús. Qué bueno. ¿Verdad? Una vez que este hombre fue sanado, ¿en qué se convirtió? En un seguidor de Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que debía suceder. ¿Ok? Dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué nos da a entender aquí claramente? Que aún los padres de este muchacho, ¿qué? Habían creído que Jesús era el Mesías. Amén. Amén. Pero lo decían, no lo decían. En su corazón habían creído, pero no querían manifestar. ¿Por causa de qué? Porque no querían ser ¿qué? Excomulgados de la sinagoga. Y eso era algo que iban a estar señalando a los demás. ¿Ok? Sus otros vecinos, sus otros compañeros, cuando dicen, mira, vamos el sábado a la sinagoga. Y dicen, no, no puedo ir. ¿Y por qué? Me expulsaron. Ay, algo malo hiciste. ¿Y qué pasaba con eso? Ya no podían tratar con él. Entonces se iba ¿qué? Aislando. Y era un problema. Es como hoy día cuando un musulmán viene a Cristo, ¿qué pasa con su familia? Lo rechaza. No pueden ni siquiera, ¿verdad?, recibir la herencia, no pueden estar ahí. Muchos son muertos, pero otros son ¿qué? Desheredados completamente. No tienes parte con nosotros, los vecinos no lo tratan, no lo reciben. Mira que vengo, no, tú no puedes, no tienes bienvenida acá. Y por temor a eso, ¿qué hacen los padres? Se quedaron callados. ¿Ok? Es como esos cristianos que hablan mucho. Dicen, no, pues si hubiera persecución, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Eso solo dicen qué? Cuando hay paz. Pero si llega ahí una comisión de la guardia o algo y dice, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque vamos a fusilar a todos los cristianos hoy. No, busca por ahí, pregunta más adentro.
Y bueno, te vas para tu casita. Y serían pocos, ¿verdad?, los que dicen, sí, yo soy cristiano, lléveme pues. Yo amo al Señor. Estoy dispuesto a morir. Eso lo dicen ahorita que no hay, pero cuando llega el momento de la realidad, muchos se echan ¿para qué? Para atrás. Fíjense, sigue diciendo, ¿es pecador ese que te sanó? Dice, si es pecador, dice este hombre, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Y él vuelve a repetir, ¿para qué quiere que lo vuelva a decir si ustedes no me creen? No importa si lo digo 10, 15 veces, ustedes no van a creerme. ¿Ok? Y es interesante la pregunta que él les hace en el versículo 27. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué está ahí tácito? Que él ya era un discípulo de Jesús. Yo ya soy. ¿Ustedes quieren también serlo? ¿Entienden la pregunta? Yo ya soy. ¿Pero quieren ustedes también serlo? Fíjense cómo está formulada. ¿Queréis también? Ese también es que incluye. Es como, voy a tomar un café. ¿Tú también quieres? ¿Se entiende la pregunta? O sea, está ahí. Como, yo ya voy a hacer esto. O yo ya lo estoy haciendo. ¿Pero queréis ustedes también? Entonces, cuando leemos ahí claramente la pregunta, entendemos que ya este hombre que había sido sanado ya era un seguidor de Jesús. Gloria a Dios. Y es el llamado a cada uno de los que hemos sido sanados, ¿verdad? De esa ceguera espiritual y hemos venido a la luz, porque Jesús es la luz. Él lo declaró hace poco, ¿verdad? En ese mismo capítulo. Yo soy la luz del mundo. Entonces Él saca de las tinieblas y nos trae a su luz, a la verdad, para contemplarle. Mientras estemos en tinieblas, en esa ceguera, no podemos creerle, no podemos contemplarle, no podemos ver su poder obrar. ¿Ok? Y si lo vemos de afuera, del ámbito incrédulo, vamos a decir, no, eso lo hizo Satanás, eso no puede haberlo hecho ese hombre porque es pecador, es blasfemo, es transgresor de la ley. ¿Cómo se atreve a hacer eso hoy sábado? El hombre dice, pero es que esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí es dura esta palabra. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre sanado? Dice, bueno, ustedes lo tildan a él de pecador. Pero yo pienso que los pecadores son ¿qué? Son ustedes. Porque este hombre fue escuchado ¿por quién? Por Dios. Y puede obrar de esa manera. ¿Ok? Y Dios le escuchó y pudo hacer eso. Y fíjense, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Qué interesante, esto no vamos a tener tanto tiempo para ahondar, pero solamente quiero decir algunas cosas. ¿Hay verdad en esto que dijo este hombre? ¿Dios no escucha a pecadores? ¿O Dios escucha a pecadores? Sí, lo escucha. Sí, se arrepiente. Si se arrepiente. Si no, no. ¿Ok? Dios escucha a los que se han arrepentido, a los que creen en Él. ¿Ok? A eso se escucha. Y sigue diciendo para finalizar, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué interesante porque Jesús también dice, ¿verdad?, que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva, todo perfecto, todo lo que recibimos, ¿de quién procede? Del Padre de las luces, del Dios bueno, del Dios perfecto. ¿Ok? Y todo lo que Jesús hacía, Él había proclamado y había aclarado que Él hacía siempre ¿qué? Lo que el Padre le mandaba hacer.
Y termina el texto en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Siguen creyendo que lo que él tenía, o lo que tuvo, porque ya no lo tiene, gloria a Dios, era a causa de ¿qué? De su pecado. Pero es interesante que aún ellos lo están señalando como alguien mal visto, ¿ok? Pecador, ¿ok? Y a pesar de que había sido sanado y eso ya era pasado, había juicio por cómo había sido. Y parte de eso vimos también ayer, que fue un muy buen taller de los jóvenes. Yo asistí, era para jóvenes, pero bueno, me colé ahí. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces con personas que están en la iglesia que han sido sanadas? Dios ha obrado un milagro, pero ¿qué ha pasado con muchos creyentes? Cuando saben algo de su pasado, que estuvo en la cárcel, que fue un asesino, ¿cómo lo tratan? Lo tratan como si siguiese siendo esa persona y no ven el milagro que Dios hizo. Es un problema. ¿Ok? Porque aquí dice la palabra de Dios, el que naciera de nuevo, ¿verdad? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas de ahora en adelante, ¿qué? Nuevas. Este hombre no veía. Él dice, sí, yo no veía, pero ahora veo. Eso es lo que me importa a mí. No lo que era antes, sino cuál es mi condición ahora. ¿Ok? Y nosotros éramos ciegos espiritualmente, y eso lo vamos a ver el próximo domingo acerca de la ceguera espiritual y entrar al capítulo 10, pero éramos ciegos y ahora vemos. Y podemos decir como este hombre, algo sé. Antes no veía, antes no contemplaba al Señor, no lo veía, no lo buscaba, pero ahora ¿qué? Me deleito en Él. Lo contemplo, lo veo, lo disfruto. ¿Ok? Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que el milagro lo ha hecho el Señor, porque Él se paró para tener compasión ¿de quién? De cada uno de nosotros. Él fue el que se paró y tuvo compasión. En segundo lugar, vamos a estar siendo ¿qué? Examinados por todos los no creyentes. ¿Ok? Porque ciertamente el Señor ha hecho milagros, pero ellos van a estar viendo si eso es verdad. Y en tercer lugar, ¿verdad? Si hemos sido sanos por el Señor, ¿en qué debemos convertirnos? En sus discípulos. Ser seguidores del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tú tienes compasión de nosotros, has tenido compasión de nosotros y la sigues teniendo. Gracias porque estando ciegos, Señor, espiritualmente, tú obraste en cada uno de nosotros lo que hemos creído para darnos luz, para abrir nuestros ojos, Señor, y poderte contemplar. Te damos gracias, Señor, porque desde ese día tú nos has llamado a ir en pos de ti, a seguirte, Señor. Sabemos que no es fácil, pues en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, muchas veces, Señor, flaqueamos, nos tropezamos, caemos, pero gracias porque en esa travesía, Señor, tú has dicho que vas a estar con nosotros hasta el final. Y cada vez que tropezamos y caemos, Señor, ahí está tu mano extendida para levantarnos, Señor, para ponernos nuevamente de pie y nos animas a seguir avanzando contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas hacia ti, hacia nuestros hermanos que han sido creados a imagen tuya, Señor. Tu palabra nos dice que debemos amarles, que debemos soportarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir, Señor, la vida que tú quieres, hacer las obras que tú has mandado mientras tú nos concedes vida, Señor.
Ayúdanos a ser luz, Señor, del mundo, así como tú lo fuiste cuando estuviste aquí en la tierra. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor, cuando sabemos que los días son malos. Queremos darte gracias porque hoy estamos finalizando el mes de agosto y hasta aquí has sido fiel, Señor. Has sido fiel a tus promesas. Te damos gracias por cuidarnos, por proveernos, Señor, por mantenernos. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.